Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien a pesar de toda la situación que está pasando. Espero ustedes y sus familias puedan estar bien en sus casas, siguiendo pues digamos, los cuidados frente a esta cuarentena, evitando pues contagiarse del COVID-19. Bien, el día de hoy vamos a iniciar con un tema que se trata sobre el estudio del pasado. ¿De qué manera nosotros podríamos conocer el pasado, chicos? A ver, esa sería como la primera pregunta con la que arrancaríamos esta clase. ¿De qué manera conocemos un hecho relevante del pasado? Si ustedes quisieran saber qué sucedió, por ejemplo, en 1948, el 9 de abril de 1948, ¿cómo lo sabrían? ¿Cómo se acercarían a ese hecho? Seguro ustedes estarán diciendo ya, bueno, fácil, me acerco a través de la internet. La internet me permite a mí hoy saber toda la información, eh, pues digamos, necesaria. Si es para una tarea o si es de interés personal, pues uno se acerca a internet y allí lo encuentra todo. Pero si no hubiera internet, ¿de qué manera nosotros podríamos conocer un hecho del pasado? Un hecho que fue relevante, ¿no? Porque pues hay muchos hechos del pasado pero que digamos no quedan guardados en la retina, en la memoria de la gente. Un hecho que marcó historia y que marcó historia precisamente porque cambió una sociedad o porque de ahí se desprendieron muchas consecuencias en adelante que marcaron la vida de personas, la política, la economía, cambiaron una cultura, etcétera. ¿Cómo podríamos acercarnos? Pues bien, esta es la pregunta y el tema que vamos a ver el día de hoy. Las fuentes históricas. ¿Qué son las fuentes históricas? Pues bien, las fuentes históricas son relatos, documentos, toda la información que me permiten a mí o a cualquiera que quiera averiguar sobre algo del pasado, que le permite interpretarlo, que le permite conocerlo, saber qué fue lo que sucedió en aquel tiempo. Las fuentes históricas podremos distinguirlas en dos partes, clasificarlas en dos. Unas que se llaman fuentes primarias. Las fuentes primarias son todas aquellas que son simultáneas a los hechos, es decir, que están relatando fielmente lo que está pasando directamente en ese momento. Es decir, no son fuentes que están cambiando, no son fuentes que están cambiando. En este caso, podríamos encontrar fuentes que son escritas y no escritas. Por ejemplo, ¿de qué manera podríamos conocer un hecho del pasado? Ustedes dirían, bueno, una forma es preguntándole a mi abuelo, a mi abuela, si todavía vive, si vivió en ese momento, tal vez estaba niño o estaba un poquito ya más grandecito, adolescente, y tal vez vivió en Bogotá o no vivió en Bogotá, pero algo tuvo que llegarle al lugar donde vivía en aquel tiempo, pues porque fue un hecho nacional, de dimensiones nacionales. Entonces podría ser en este caso una fuente oral. En este caso sería una fuente oral que digamos que tenemos la posibilidad de escuchar de primera mano a alguien que sabe o le llegó información de qué fue lo que pasó. Tal vez no vivió en Bogotá, no vivió los hechos de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, del asesinato de Gaitán, no lo vivió, pero sí de pronto en el pueblo donde vivía empezaron a sentirse las consecuencias, que fue toda una ola de violencia que se desató en muchos departamentos de Colombia, fundamentalmente en el Tolima, en el Valle del Cauca, en Boyacá, bueno, etcétera. Allí ellos de pronto pudieron haber vivido un poco esos acontecimientos y decir, bueno, sí, yo recuerdo que era el Partido Liberal, el Partido Conservador, el Partido Liberal era al que pertenecía Jorge Eliezer Gaitán, y de ahí en adelante fue una guerra entre ambos partidos y duraron matándose por 10 años aproximadamente. Entonces, esa sería una buena fuente que podríamos tomar en cuenta para poder conocer un hecho del pasado. También están las escritas, y cuando me refiero a las escritas, son aquellos documentos, ya sean públicos o privados, que pertenecían tal vez a un ministerio, pertenecían a un gobernador, a un alcalde,
y que pueden en ese momento haber sido privados, que eran solo de conocimiento de un grupo de personas, pero con el tiempo se hacen públicos, ¿cierto? O en ese tiempo, comunicados que sacaba un gobernador y decía, está pasando tal cosa, vamos a decretar el toque de queda, etcétera. Ese puede ser un documento que me permite a mí conocer un hecho sobre el pasado. También podemos encontrar los periódicos, la prensa. Ustedes me dirán, bueno, pero yo cómo hago para conocer un periódico de la época? ¿Cómo hago para conocer un periódico de hace más de 50 años? Pues bien, hay bibliotecas hoy en día que nos permiten acercarnos a ello. Una de esas bibliotecas es la Biblioteca Luis Ángel Arango, ubicada en el centro de Bogotá. La Biblioteca Luis Ángel Arango cuenta con una serie de rollitos de films que contienen muchos periódicos de hace mucho tiempo. Ustedes podrían visitar la biblioteca, se la recomiendo, además es muy bonita, muy grande. Se dan un paseo por el centro, algo muy divertido, sinceramente. Y podrían visitar la biblioteca y decir, por ejemplo, quiero ver el periódico El Tiempo de 1948, por ejemplo, 1948, y le piden el mes, usted da el mes, los días, y allí se va a poner el rollito, lo pone en una máquina y en digital le va mostrando el periódico de la época. Es muy interesante que lo pudieran conocer de primera mano. Yo sé que muchos de ustedes seguro quieren ser historiadores o les van a coger gusto a la historia. Y si no van a ser historiadores, por lo menos una forma de tener un hobby, de conocer sobre lo que pasó en el pasado, ¿no? Bien, podríamos encontrar también memorias y diarios personales. Supongamos que ustedes hoy escriben algo de lo que están viviendo. Sería muy bueno que lo hicieran, que en algún lugar que ustedes tengan en un cuaderno, en una agenda, escriban lo que está pasando ahora. Y eso les permitirá, por ejemplo, en 30 años, volver allí y decir, uy, sí, eso tal vez lo había olvidado, porque pues la memoria que tenemos muchas veces va olvidando cosas, ¿no? Lo que está escrito no, lo que está escrito permanece con el tiempo y muchas veces nos sirve como una fuente también de conocimiento histórico. O si alguien con el tiempo, en 50 años, quiere suceder qué pasó en el 2020, pues podría tener esa memoria o ese diario personal de ustedes y podría acercarse a la historia. Uy, en el 2020, ¿qué estaba pasando? Ustedes dirán, bueno, vivimos la cuarentena, algo que no habíamos vivido, nuestros papás tampoco, el tema de una pandemia a nivel mundial que preocupó a todo el mundo, etcétera, etcétera. Eso lo podrían relatar. Podemos encontrar correspondencias que son cartas también públicas o privadas y obras literarias o científicas, libros de literatura que están saliendo en ese momento, salieron un mes, 2 meses después de los acontecimientos y relatan fielmente lo que pasó en aquel tiempo, ¿bien? Eso como para colocar también un ejemplo, chicos, ¿bien? Tenemos otras fuentes primarias que no son escritas, que son en este caso iconográficas, que tienen que ver con pinturas, obras plásticas que son pinturas, esculturas y arquitecturas. Entonces la forma como está construida una casa en un lugar determinado, cuando yo lo miro con el tiempo, por ejemplo, para poner el caso de la Acrópolis griega, hoy podríamos visitar Atenas y podríamos ver cómo era la arquitectura en aquel tiempo y que todavía permanece, a pesar de que ya han pasado miles de años, todavía permanece allí la Acrópolis griega, ¿no? Y eso nos permite también saber que sí fue real esa civilización que existió. Entonces también tenemos las gráficas que son fotografías, el mismo cine también nos permite conocer cómo se vivía en algún momento, ¿no, chicos? Nos permite saber cómo se vestían, cómo era su comportamiento, sus tradiciones. Todo eso nos permite también acercarnos a un hecho del pasado. Las orales ya las dijimos, las que son fuentes de personas, testimonios vivenciales, fotografías que tengan esas personas en los álbumes. A ustedes les gusta ver los álbumes de sus familias, ¿cierto? Cuando van a alguna visita, hoy de pronto ya no se tiene la costumbre de tener álbumes porque todas las fotografías se tienen guardadas en los celulares, en los computadores, pero anteriormente se solían utilizar, digamos, como unos álbumes donde se guardaban todas las fotos. Pueden hacer ese ejercicio, chicos.
Vayan donde sus abuelos, cuando tengan tiempo, cuando ya haya pasado todo este tiempo de la cuarentena, todas estas medidas, vayan donde sus abuelos o algún familiar que tengan algún álbum y miren cómo vivían en aquel momento sus papás, sus familiares, sus tíos, tías, etcétera. Bien, bueno, tenemos otras que son paisajes, objetos, jarrones, con la tecnología de ese tiempo que también nos permite ver cómo se vivían aquellos años. Tenemos unas fuentes secundarias, que estas fuentes ya no son simultáneas a los hechos, sino que son fuentes que salen con posterioridad, es decir, 5 años después, 10 años después, 20 años después, 40 años después, salen las fuentes secundarias que pueden ser libros o pueden ser artículos de revistas que me van a contar, van a querer recopilar esa información y esos libros se van a convertir en libros históricos que también a su vez le van a permitir a otra persona que quiera conocer un hecho en particular acercarse a este libro y conocerlo, pero ese libro pues ya no es una fuente de primera mano, sino que ese libro salió mucho tiempo después y me sirve como una fuente de información. Podríamos decir que la internet es una fuente secundaria. Bien, chicos. Las fuentes históricas, como decíamos, entonces son documentos, testimonios, fotografías, objetos o videos que le permiten al investigador social reconstruir los hechos del pasado para poder comprender muchísimo mejor el presente. Entonces ustedes pueden ver acá cartas, fotografías, arquitecturas, objetos, ¿cierto? Que permiten reconstruir los hechos del pasado. Podemos encontrar el hecho en las fuentes, pero la fuente en sí misma no es histórica. ¿Qué es lo que va a hacer una fuente que sea histórica? Primero, que nos proporcione mucha información sobre un hecho del pasado, que nos permita realmente corroborar que esto fue así. Y por eso la interpretación de las fuentes debe ser de manera crítica. Tenemos que mirar siempre las fuentes de una manera crítica. No podemos mirarlas y pasarlas por encima, sino que tenemos que ser muy críticos cuando vemos una fuente histórica, ¿vale, chicos? Tenemos también eh, que la historia es una ciencia social, ¿cierto? Y como todas las ciencias necesitan objetos de estudio y necesitan herramientas para estudiarse, ¿no? En este caso, la materia prima de la historia son las fuentes. Las fuentes, las fuentes son las que le permiten al historiador comprender el pasado, reconstruirlo y poder contar lo que sucedió. A veces nosotros no valoramos tanto ese trabajo y es un trabajo muy dispendioso que tiene que ver con irse muy lejos, ir a ciertos lugares, recopilar toda esa información. Es un trabajo de muchos años. Muchas veces para escribir un libro, para tratar de reconstruir la historia, es un trabajo de mucho, mucho tiempo. Ahora, ¿cómo tratamos las fuentes? Hay que seguir una serie de metodologías. Para reconstruir el pasado tenemos que tener una metodología coherente. En este caso, entonces tenemos unas fuentes primarias, unas fuentes secundarias, pero a ambas las vamos a tratar de una misma forma. Lo primero es observar la fuente, ver que sea una fuente pues que sea confiable, hacer muchas preguntas sobre esa fuente, una fotografía, un objeto, una narración, un video, una noticia, un periódico, la observamos y nos formulamos muchas preguntas, luego sacamos muchas ideas para corroborar las hipótesis, luego clasificamos según las características que tengan estas fuentes, luego de estudiarla, clasificarla, analizarla, vamos a enunciar una serie de conclusiones, formular unas conclusiones y por último vamos a comunicar los resultados, que eso puede ser a través de una pintura, de un relato, ya sea escrito u oral, en este caso libros, artículos, periódicos, etcétera, ¿vale? Y por último, tenemos que cuando se estudia el pasado, cuando se estudia algún hecho del pasado, tenemos que hacer una serie de preguntas que tienen que ver con qué ocurrió, identificar los hechos, cómo ocurrió, descripción de los hechos, dónde ocurrió, el lugar en particular donde sucedió los hechos, cómo, relatar detalladamente el paso a paso de los acontecimientos, por qué, encontrar las causas,
y también encontrar las consecuencias, a quiénes se refieren, qué dicen de esas personas, quiénes fueron los que participaron, qué actividades se describen en esos acontecimientos y por último, qué opiniones significativas puede tener una fuente, un artículo de prensa que me puede decir sobre un hecho del pasado. Bien, estas son preguntas generales que podríamos formularnos frente a algunos hechos, algunos acontecimientos. Bueno chicos,